Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a otro video. En este caso, traigo un ejercicio de optimización. Como recordarán, en el ejercicio pasado resolvimos este mismo ejercicio pero con un enfoque diferente. Que expresáramos el área de esta ventana, ¿sí? Supongamos que esta es una ventana, que expresáramos el área de esa ventana en función de su ancho X. Que halláramos una expresión para representar esa área. Bien, como encontramos en ese ejercicio, que se los dejo por acá para que pinchen y vayan a verlo si no lo han visto. Entonces encontramos que esa función era la siguiente. El área de esta ventana en función de x es igual a x sobre 8 por 28 menos 4x menos pi por x. Esta ecuación nos representa entonces el área de esta ventana. El ejercicio nos dice así. ¿Qué dimensiones deben tener nuestra ventana coronada por un semicírculo de 7 metros de perímetro si se quiere que ella deje pasar la mayor cantidad de luz? Bien, se permanecen los 7 metros de perímetro que en el ejercicio anterior, porque este es como la continuación. Allá encontramos el área de esta ventana en función de X. Ahora vamos a encontrar cuáles deben ser las dimensiones de nuestra ventana para que el área de nuestra ventana sea la mayor posible, es decir, para que pase la mayor cantidad de luz. Pero aquí tenemos una restricción. Recordemos que nuestro perímetro es de 7 metros, entonces esa va a ser nuestra restricción. Como les puse por acá, el valor de X máximo posible en dado caso sería 7 porque es lo que tengo de perímetro en mi ventana. Y como estamos tratando con una longitud y las longitudes son positivas, entonces ponemos acá en nuestro intervalo que X va a estar entre 0 y 7, ¿sí? Bien, para proceder a resolver este ejercicio vamos a utilizar las derivadas. En este caso el criterio de la primera derivada y quizás también el criterio de la segunda derivada. Para esto hay que derivar. Derivamos esta función para hallar sus puntos críticos. Para trabajar más fácil nuestra función, vamos a aplicar la propiedad distributiva aquí. Nos queda que a de x es igual, multiplicamos acá x entre 8 por 28, eso nos va a dar 7 medios de x, menos x entre 8 por 4x, eso nos va a dar x cuadrado sobre 2, menos x por x, sería pi por x al cuadrado, ¿sí? Entre 8. Volvemos a tener nuestra expresión para que la derivemos más fácilmente. Entonces procedemos a derivar. La derivada de esta función va a ser igual, derivamos a x que es 1, nos queda 7 medios, menos, acá tenemos que bajar el 2 para que nos quede 2x sobre 2, como nos va a quedar 2 entre 2, eso lo tacharíamos, se cancelarían y simplemente nos queda x, menos, otra vez la historia, bajo el 2 me quedaría pi por 2x entre 8 y eso va a ser igual a pi por x entre 4. Luego el criterio me dice que debo hallar los puntos críticos, es decir, los puntos donde x me hacen esta ecuación 0. Sí, entonces igualo la derivada a 0 y procedo a despejar a x para ver cuánto vale. Entonces, como vemos acá, se nos hace más fácil pasar estos dos miembros al lado derecho o al otro lado de la ecuación para que permanezcan todos positivos. Y es lo mismo que yo haga lo siguiente. Paso los dos miembros, me queda x más pi por x entre 4 va a ser igual a 7 medios. ¿Sí? Y acá veo que puedo despejar x sacando factor común x y me va a quedar 1 más pi entre 4. Todo eso igual a 7 medios. Si paso esto a dividir, me va a quedar entonces que x va a ser igual a 7 medios entre 1 más pi entre 4. Y me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar acá que x va a ser igual a 7 medios entre, si hacemos el cruzado aquí, 4 por 1 4, más pi, todo esto entre 4. Entonces x me va a quedar de la siguiente manera. Aquí va a ser igual a, aplico la doble C aquí, famosa doble C. Me va a quedar 7 por 4 entre 2 que multiplica a 4, ¿sí? Más pi. Luego acá cancelo este 4 con este 2. Me queda entonces que x va a ser igual a 7 entre 4 más pi. Este va a ser mi punto crítico. Como vemos acá, solo encontramos uno. Ya se veía acá porque como esta es una función lineal, entonces a lo mucho tiene que tener una raíz. Entonces este punto crítico es el que vamos a evaluar en nuestra función derivada para ver dónde crece y decrece la función y así hallar nuestro máximo valor. Entonces vemos que x va a ser igual a 7 entre 4. Vamos a trabajar con decimales. O sea, aproximadamente 1.96 si lo revisan ahí en su calculadora. Luego de esto veo que mi punto crítico está dentro del intervalo que yo había definido para mi ventana. Entonces ahora vamos a definir otros intervalos
donde vamos a elegir un punto de prueba. Entonces vemos que este valor está entre 0 y x y hacemos nuestro intervalo de la siguiente manera. Hacemos el intervalo desde 0 hasta 1,96, ¿sí? Y de 1,96 a mi valor, mi otra frontera, que es 7. Ahí ya tengo mi intervalo de prueba. Ahora voy a encontrar un número entre 0 y 1,96 y entre 1,96 y 7 para sustituirlo en mi derivada y ver dónde crece y dónde decrece. Continuando por acá, ya yo hice este cuadrito donde vamos a hacer unas pruebas. Sí, aquí tenemos el punto crítico que encontramos, que es x igual a 1,96, y definimos nuestros intervalos acá. Entonces vamos a escoger un número entre 0 y 1,96 para evaluarlo en nuestra función derivada. Ya yo lo hice acá, entonces vemos que a' de 1 me dio 1,71 positivo. Entonces aquí nos interesa solo el signo, nos dio positivo, y vemos que la función acá es creciente. Un número entre el 1,96 y el 7, pues el que le sigue. Para más facilitar los cálculos, ponemos el 2. A' de 2 es igual, ya lo hice acá, sustituimos nuestra función derivada, ¿sí? No es la función original, sino es la derivada. Acá vemos que a de 2 me da menos 0,07, y ese valor es negativo, ¿sí? Entonces vemos que en este intervalo la función decrece y es decreciente. Gráficamente está pasando algo más o menos así. Si de 0 a 1,96 está creciendo, llega a 1,96 y la función empieza a crecer. Algo más o menos está pasando así. Luego de esto lo que queda es sustituir nuestros tres valores, sí, el punto crítico y los dos valores de frontera, en nuestra función original, que era a de x igual a x entre 8 por 28 menos 4x menos pi por x. Entonces vamos a sustituir estos valores en esta función. Nos va a quedar que en a de 0 es fácil ver que nos va a quedar 0 aquí y 0 en los tres términos, entonces es fácil ver que a de 0 es igual a 0. Probamos a la función original en nuestro punto crítico, que debería ser alcanzar allí nuestro valor máximo. Vamos a verificarlo. A de 1,96 es igual a 3,43. ¿Sí? Si yo sustituyo este valor en esta ecuación, me va a dar 3,43. Y por último, evaluamos en nuestro valor de 7. A de 7, en nuestra ecuación, va a ser igual. Pasamos a la calculadora y ese valor nos da menos 19,2. Entonces el teorema del valor extremo me dice que debo tomar el mayor de estos valores, que casi siempre, como esta es una función continua, me asegura que en el punto crítico yo obtendré un máximo o un mínimo. En este caso nos interesa el máximo y aquí lo vemos. Es decir, que como se nos piden las dimensiones de nuestra ventana, o sea, cuánto mide x, cuánto mide h, para que alcancemos un área máxima, ya hemos encontrado cuánto mide x, que es precisamente 1,96 metros. Ahora vamos a hallar el valor de h. Si recordemos que en el ejercicio pasado, en nuestra ventana, habíamos obtenido que h era igual a la siguiente expresión. H era igual a 7 medios menos x entre 2 menos pi por x entre 4. Ahora lo que hacemos es sustituir nuestro valor de x en h y nos va a dar 0,98. Entonces, x por acá lo ponemos, va a ser igual a 1,96 metros y h va a ser igual a 0,98 metros. ¿Sí? Entonces, como estamos buscando el área máxima, volvemos a nuestra ventana y recordamos que ella estaba compuesta por dos áreas. Por un área 1, que era el área del rectángulo, y por un área 2, que era el área del semicírculo. Entonces, el área 1 simplemente era x por h, y el área 2 habíamos dicho que era la mitad del área de una circunferencia, que era simplemente pi por r al cuadrado entre 2. Esta va a ser el área de nuestra semicircunferencia. Entonces, si ponemos esos valores por acá, vamos a encontrar que el área máxima de nuestra ventana va a ser igual al área 1, que habíamos dicho que era su base, que era x, que nos mide 1,96 por su altura, por la altura h, que es 0,98, más el área 2, sí, que es pi por r al cuadrado entre 2. Pero recordemos que x, como lo vemos acá en la figura, es igual a 2 veces el radio.
Es decir que R va a ser igual a X entre 2. Y si R es igual a X entre 2, entonces R va a ser, ¿cuánto mide X? 1,96 entre 2. Y colocamos acá el área de la semicircunferencia que nos falta, que es pi por el radio al cuadrado entre 2. O sea, pi medio por el radio al cuadrado, que dijimos que era 1,96 entre 2, que es 0,98. Todo esto al cuadrado. Sacando toda esta cuenta de nuestra calculadora, vamos a obtener que el área máxima es igual a 3,43. Como estamos hablando de un área, ponemos en metros cuadrados, que como vemos acá, coincide con nuestro punto crítico y con el valor de la función evaluada en ese punto crítico, que nos dio 3,43. Aquí nos está dando lo mismo haciéndolo manualmente a través del valor de nuestros componentes de nuestra ventana, ¿sí? Hallamos quién era X, que era lo que se nos pedía, cuáles deben ser las dimensiones de nuestra ventana. Acabamos de hallar las dimensiones de X y las dimensiones de H. Y haciendo nuestro cálculo de nuestra área, de nuestra ventana, conformada por nuestro rectángulo y por nuestra semicircunferencia, entonces hemos obtenido la misma respuesta que acá. Entonces el área máxima de nuestra ventana va a ser 3,43 metros y la vamos a hallar cuando X mida 1,96 metros y H mida 0,98 metros. Si quisiéramos usar también el criterio de la segunda derivada para resolver este ejercicio o para confirmar que esta es la respuesta y que hay ahí efectivamente un máximo a nuestro valor de 1,96, pues haríamos lo siguiente. Si nuestra primera derivada en función de X era 7 medios menos X menos pi por X entre 4, debemos derivar esta función nuevamente. Nos va a quedar que la segunda derivada de nuestra función es igual, 7 medios es 0, la de menos x es menos 1, y acá derivo la x y me va a quedar menos pi cuarto. Luego evalúo mi segunda derivada en el punto crítico que he hallado, que es 1,96, y tenemos que la segunda derivada, nuestra función evaluada en 1,96, es igual al mismo valor menos 1 menos pi entre 4, porque esta función no depende de x, y acá vemos que este valor es menor que 0. Vemos entonces que en el criterio de la segunda derivada me dice que si evalúo la segunda derivada en mi punto crítico y ese resultado es menor que 0, entonces tengo precisamente un máximo local en este punto crítico. Entonces confirmamos que el valor máximo de nuestra función la hallamos cuando equivale 1,96, es decir, nuestro punto crítico. Y así sería todo el ejercicio.